Bienvenidos a mi canal de habla hispana Siro Academia, sección Química para probar. El tema de hoy va a ser la ecuación de los gases perfectos o ideales. Esta ecuación vamos a decir que es una buena aproximación al comportamiento de los gases, especialmente cuando las condiciones son, vamos a llamarlas muy gaseosas, lejos de la licuación. Cuando la presión es baja, la temperatura es alta, funcionan bastante bien. Y cuando no, pues lo vamos a tomar como una aproximación, porque evidentemente el gas perfecto o ideal, ya lo dice la palabra, pues no existe, ¿no? Hay otras ecuaciones, se llaman ecuaciones de los gases reales, como la de Van der Waals, que se parecen, su formato es bastante similar a la ecuación que vamos a ver ahora, solamente que, digamos, la presión está corregida al alza, según el gas, y el volumen a la baja, según el gas también. Pero bueno, no es un formato especialmente diferente. Ya lo veremos en otro vídeo, cómo se parece bastante a esta ecuación. Bueno, digamos que podemos comprobar que en una situación inicial, la presión por el volumen de la temperatura viene a ser igual a la presión por el volumen entre la temperatura en otra situación o en otra situación. De manera que P por V partido T resulta ser una constante que depende del número de moles. Es proporcional al número de moles, es decir, es una constante R por el número de moles N de gas que estamos observando, variando condiciones de presión, volumen y temperatura. Hay que mencionar, muy importante, la temperatura tiene que estar en grados Kelvin, si no, esto no nos va a funcionar. Fijarse que las unidades de presión tienen que ser las mismas y las de volumen las mismas en los distintos casos. Si la presión está en atmósferas, en el P0, P1 también y P2 también. Si el volumen está en mililitros, pues V1 y V2 también. Para que se cumplan estas dos igualdades. Si queremos que se cumpla la última, que esto es igual a N por R, claro, R está en unas unidades determinadas, que ya que son atmósferas litro grado Kelvin mol, para utilizar su forma 0,082. En el momento que queramos utilizar el término en R, la presión tiene que estar en atmósferas y el volumen en litros. La temperatura en Kelvin. Pero si no estamos utilizando el NR, si estamos utilizando este igual o este igual, nos basta con que las presiones estén en la misma unidad y los volúmenes estén en la misma unidad. La temperatura no nos vale que sea la misma unidad, tiene que ser forzosamente grado Kelvin. Esto ocurre porque en cualquier sistema de unidad las unidades de las presiones van a ser proporcionales y los volúmenes también. Las unidades de la temperatura en grado centígrado y grado Kelvin o Fahrenheit, pues no son proporcionales. Es un cambio de origen, y en el caso del Kelvin, con el centígrado, por ejemplo, ¿no? Entonces, para que esto nos funcione, tiene que estar en temperatura en Kelvin. Recordar que la temperatura en Kelvin se indica con una K, no lleva el cerito. Es igual a temperatura centígrada más 273. Así que la temperatura Kelvin, la escala absoluta, siempre son números positivos. Muy bien. En condiciones normales, las famosas condiciones normales son presión en la atmósfera y temperatura 0 centígrado, 273 Kelvin. Pues si presión es 1 y el número de moles es 1 y la temperatura es 173, el volumen que yo he puesto V sub M, el volumen de un mol, pues con esta fórmula P igual a NRT es igual a 22,39, aproximadamente 22,4 litros. Volumen de un mol de cualquier gas, 22,4 litros. Bien, de esta ley se deducen las otras famosas de los gases ideales o perfectos. De esta expresión, si la temperatura es constante, pues la tachamos en los dos denominadores y nos queda P sub 0 por V0 es igual a P1 por V1 igual a constante, vamos. La famosa ley de Boyle-Mariotte. Si la presión es constante, nos queda que el cociente V partido T es constante. La primera ley de Charles-Gay-Lussac o ley de Charles.
Si el volumen es constante, es decir, es un proceso isócoro, con presión constante es isobárico, con temperatura constante se le llama isotermo. En el caso de volumen constante, el isócoro, el cociente P entre T también es constante. Segunda ley de Charles o ley de... Bueno, segunda ley de Charles-Gay-Lussac o ley de Charles-Gay-Lussac. Muy bien. Pues seguimos adelante. Recordaros otra vez, las temperaturas para estas tres leyes, bueno, para la ley de Charles y la ley de Charles-Gay-Lussac, las temperaturas forzosamente en grados Kelvin. Estos dos volúmenes pueden estar en litros los dos, o los dos en mililitros, o los dos en metros cúbicos. Las temperaturas no, Kelvin. Estas dos presiones pueden estar en atmósferas, pueden estar en milibares, pueden estar en cualquier unidad. Bueno, en milibares sí, en milibares, por ejemplo, pueden estar en cualquier unidad. Pero la temperatura forzosamente en grados Kelvin. Bien. Curiosidades o hechos reseñables. El número de moles es la masa del gas entre su masa molar. Entonces P por V es igual a M entre M mayúscula, el peso molecular, por R y por T. Masa molecular, mejor dicho, por R y por T. De aquí se puede deducir la masa molecular, que es la masa de gas por R por T entre presión y volumen. Como tenemos metida la R, recordemos, temperatura en Kelvin, presión en atmósferas, volumen en litros, para poder utilizar la constante R en su forma 0,082 atmósfera litro grado Kelvin mol, partido Kelvin mol, perdón. Otro detalle, la densidad es masa entre volumen, P por V es M entre masa molar, RT, si pasamos el volumen dividiendo la masa molar multiplicando, nos queda que P por M mayúscula es igual a M minúscula entre V por R por T, así que presión por masa molar es igual a densidad entre RT, así que la densidad de un gas es presión por masa molar de ese gas, partido R y partido T. Si tenemos varios gases mezclados en un volumen V, pues evidentemente todos están ocupando ese volumen V. Si le aplicamos a cada uno de ellos la ley de los gases perfectos, P1 por V es igual a N1 por R y por T, P2 por V es igual a N2 por R y por T, P3 por V es igual a N sub 3 por R y por T. Si sumamos, sacando factor común, tanto a la izquierda como a la derecha, P1 más P2 más P3 todo por V es igual a N1 más N2 más N3 todo por R y por T. Es decir, presión total. La suma de las presiones parciales de cada gas es la presión total por el volumen, es igual al número total de moles por R y por T. Fijaros que en esta circunstancia el volumen total, que es el único volumen que hay aquí, es igual a NT por RT partido PT. Si ahora vemos a 1, pues vemos que P1 por el volumen que acabo de despejar es igual a 1 por R por T. Si ahora despejamos P1, PT pasa multiplicando, NT, RT pasa dividiendo, RT y R, las R se van, las T también, y me queda la presión total por N1 entre NT. N1 entre NT, que es la fracción molar del gas 1. De la misma manera, para 2... P2 pues es PT por la fracción molar del gas 2 y P3 es PT por la fracción molar del gas 3. La fracción molar de un componente es el número de moles de ese componente entre el número total de moles de esa mezcla. Entonces este resultado es que la presión total es la suma de las presiones parciales de cada gas y la presión parcial de un componente de un gas es la presión total por la fracción molar. Esto se conoce como ley de Dalton. Ley de Dalton. Muy bien. Y como, según Avogadro, los volúmenes iguales de cualquier gas contienen idéntico número de moléculas. Es decir, que el volumen y el número de moléculas y por lo tanto el número de moles, porque recordemos que un mol es el número de Avogadro de moléculas, 6,022 por 10 a la 23, un número inmenso. Ese es el número de moléculas que hay en un mol de cualquier gas. Entonces, el volumen es proporcional con el número de moles. Así que los cocientes de número de moles son igual a los cocientes de volúmenes.
es otra manera de calcular en otras ocasiones las fracciones molares en una mezcla de gases. Estos volúmenes, claro, serían medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, amigos. Volveremos con otro vídeo con problemas y ejemplos sobre los gases, sobre las fórmulas de los gases ideales. Si alguien quiere contactar conmigo, como siempre, ahí debajo os dejo en la descripción mis datos. Pues hasta otro rato, amigos.